Muy bien, pues les doy la bienvenida. Yo soy Norma Escudero y tengo 25 años ya de experiencia en la formación humana. Los últimos 15, un poco más, me he dedicado a trabajar en la recuperación emocional en contextos de crisis. Así que hoy les voy a estar compartiendo sobre el banco de los afectos y vamos a trabajar con algunas claves para la resiliencia y la sostenibilidad en tiempos de cambio social, especialmente aplicadas al campo laboral. Así que vamos a dar inicio. Y para empezar, quiero contarles que hay una serie de elementos que están asociados a la parte laboral. Y esto lo que hace es que todas las personas tenemos factores emocionales que están asociados a nuestro desarrollo profesional y a esto le han llamado el salario emocional. Vamos a hablar un poquito de eso, pero principalmente vamos a hablar de situaciones de cuidado que tienen que ver con el bienestar organizacional. Así que eso vamos a estar trabajando el día de hoy. Y para ir empezando a hablar de esta importancia que tiene el afecto, especialmente en lo laboral, en un contexto en el que ya de por sí tiene algunos años que el contacto es algo delicado en el campo laboral, hoy en día, incluso en el aspecto social, el contacto se ha vuelto algo que incluso causa temor para muchos y las nuevas políticas implican una distancia o una cierta separación. Y vamos a hablar un poco de qué alternativas podemos ir encontrando para suplir este contacto que es vital para muchas especies. Para nosotros, los seres humanos, como para muchos animales sociales, el contacto es fundamental, incluso para nuestro sistema inmunológico, para su fortalecimiento y para algunos aspectos que tienen que ver también con el desarrollo de nuestro sistema nervioso, con la gestión emocional y con una serie de procesos que son fundamentales para nuestra salud física y mental también. Y la naturaleza nos da muestras siempre de muchas cosas que los seres humanos vamos olvidando en el camino por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, por políticas, por una serie de construcciones que vamos haciendo en el camino y nos vamos olvidando de aspectos fundamentales para nuestro bien vivir, para nuestro bienestar. Y por eso quiero hablarles el día de hoy del licaón o perro salvaje africano, ya que este animalito nos enseña algunas cuestiones sobre organización y sobre el cuidado. Esta manada es una manada que es liderada por una hembra, a diferencia de muchas otras manadas donde hay un macho que es como el macho alfa, aquí es una hembra. Y la hembra es sustituida por el macho cuando va a tener este proceso de alejamiento para tener a sus crías y durante las primeras semanas mientras amamanta a las crías es que el macho que le acompaña, su pareja, toma el control de la manada, pero es primordialmente guiada por una hembra. ¿Y qué pasa con esta manada? Tienen algo que es muy importante y de hecho que se parece mucho a algo que hacemos los seres humanos en nuestros diferentes espacios sociales, incluido el trabajo. Y es que para ellos es fundamental iniciar el día teniendo contacto.
porque esto crea vínculos de confianza y lealtad. Hoy en día se está transformando el ámbito laboral, pero anteriormente la mayoría cuando llegaba a las oficinas pasaba de repente a saludar a algunos compañeros con los que tenía vínculos más estrechos o los de su área, y esto justamente sirve para acercar y generar lealtad y confianza. Bueno, pues en la naturaleza también ocurre. Pero para nuestro caso, aquí algo que pasa, por ejemplo, con los licaones es que son el animal más efectivo o con mayor efectividad y productividad en la caza en la sabana, porque tienen un trabajo tan bien estructurado en equipo que son el animal que más presas o más de sus cacerías tienen un final que es el esperado para la manada. De hecho, los leones muchas veces buscan robarles la presa a estos animales y también las hienas. Así que este trabajo en equipo es un gran ejemplo y mucho de la efectividad de su trabajo en equipo tiene que ver con los vínculos de lealtad y de confianza que construyen entre ellos. Y es por eso que quise empezar esta sesión del Banco de los Afectos hablándoles de los licaones. Porque nosotros, como los seres humanos, también necesitamos construir vínculos de lealtad y de confianza para ser más efectivos, para tener equipos con una productividad mayor, para que se alcancen los objetivos con mayor facilidad. Y para esto, además del respectivo depósito bancario que debe recibir un colaborador cada quincena o cada mes en su cuenta de banco, también debe recibir depósitos al Banco de los Afectos. Esto es lo que sería el salario emocional. Hay una serie de elementos que son importantes dentro de estos aspectos emocionales del trabajo. Pero algo fundamental que podemos aprender justamente de los licaones es que estos depósitos no son quincenales, ni mensuales, ni trimestrales, ni al final del año, ni cuando se reparten utilidades. Estos depósitos deben ser diarios. La lealtad y la confianza se construye todos los días. Y por eso es que es importante trabajar con esto. Además, en contextos de crisis y de emergencia, trabajar en el fortalecimiento de la persona a través del afecto y de estas muestras de afecto, de estos depósitos al Banco de los Afectos, es fundamental, pero además también el reforzamiento del colectivo hace que la recuperación a la crisis, que la superación de los retos pueda ser mucho más rápida. Y eso es algo que he visto en comunidades que han sido devastadas por huracanes y por diferentes situaciones, que cuando trabajamos en la recuperación emocional y en la vinculación, las mismas personas de la comunidad expresan que es más rápido salir juntos y que además el suceso y todo el proceso les ayuda a crear nuevas conexiones y a transformar el ambiente de su comunidad. Entonces, es cuando podemos sacar de la crisis algo mucho mayor. Y esto es por lo que vamos a hablar el día de hoy de dos aspectos fundamentales para poder conseguir esto, que es la resiliencia y la sostenibilidad. Porque para eso es que nos sirve tener presente este banco de los afectos y hacer conciencia de la importancia que tiene
el realizar depósitos diarios. Esto nos permite construir una estrategia que de manera intencionada genere ambientes mucho más nutritivos para los equipos, donde además puedan conectarse. Incluso hoy, que muchas veces no nos reunimos físicamente, hay que tomar en consideración la importancia de los vínculos afectivos para tener mayor efectividad. Y una parte importante es que tengamos conciencia de que trabajar en casa o trabajar en la oficina no resulta igual para todos. Y no se trata de dar privilegios, sino de tener consideraciones que permitan generar ambientes que construyan al ser humano, pero también a la sociedad y a la misma organización en la que estamos colaborando, con la que estamos contribuyendo. Y vamos a entrar entonces en el primer aspecto que vamos a trabajar para este banco de los afectos, que es la resiliencia. Si ustedes buscan resiliencia en el diccionario, van a encontrar algo similar a la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente o cualquier situación que sea difícil de atravesar y procesar. El encarcelamiento, la enfermedad mental, hay muchas cosas que pueden ser parte de estos momentos de crisis o de conflicto, de dificultad. También tiene que ver con la capacidad para recuperarse rápidamente de la adversidad. Esto implica manejar el estrés para poder recuperarse rápidamente de circunstancias negativas. La resiliencia tiene una serie de pilares que no vamos a entrar tanto en ello porque sería un tema sumamente largo, pero es importante considerar que Boris Cyrulnik, uno de los considerados incluso como padres de la resiliencia, nos habla de que para generar personas resilientes, para generar resiliencia, es importante contar con una constelación de afectos. Y aquí les he puesto una imagen que les invito a observar, porque justo tiene que ver con esto, con esta parte de la constelación de afectos. ¿Y qué podemos ver en una constelación? Bueno, podemos ver que hay diferentes tipos de estrellas, unas más brillantes, unas menos brillantes, unas más pequeñas, unas más grandes. También podemos ver que hay ubicaciones, posiciones de estas estrellas que son distintas. Hay distancia diferente entre ellas. Y lo mismo pasa con el afecto para generar resiliencia. Se requiere de una serie distinta de afectos para que justo vayan compensando unos con otros y vayan generando las condiciones necesarias para recuperarse de la adversidad. Y hoy en día que el contacto se ha restringido, es importante que consideremos otras alternativas, ya que se ha comprobado, incluso en diferentes estudios, que el contacto físico se requiere para el desarrollo, para el sistema inmunológico, para muchas funciones orgánicas, incluso con bebés que nacen prematuros, han probado los bebés que tienen contacto, se desarrollan mejor y los que se dejan sin contacto muchas veces perecen. Porque es importante este aspecto. Hoy en día que
hay una distancia que se considera una sana distancia y que hay una serie de medidas que se deben tomar, es importante empezar a considerar otras alternativas que nosotros mismos podamos incluso proveernos. Porque vamos a ver dos pilares de la resiliencia. Hay una serie amplia en realidad, pero nosotros vamos a ver dos. Y les voy a dar un ejercicio que tiene que ver con estos dos pilares también, para que puedan aplicarlo y enseñarlo a las personas que les rodean, ya sea en casa o en la oficina, porque hoy en día que estamos empezando a hacer más home office, pues ya hay una serie de variables en el entorno laboral que antes no estaban. A lo mejor algunos de sus colaboradores trabajan en el comedor o en la sala o en su habitación. Cada uno ha diseñado y ha adaptado un espacio, pero también está la familia en el mismo espacio y hay una serie de variables que se deben considerar y por eso es importante también tener alternativas y estrategias para poder nutrirnos de forma distinta. Y bueno, estas claves de las que les voy a hablar el día de hoy para la resiliencia son la autoprotección y la imaginación. La autoprotección tiene que ver con identificar y reducir las fuentes de adversidad. También tiene que ver con promover el bienestar cuando las condiciones necesarias, o más bien dando las condiciones necesarias para justamente recuperarse de la adversidad. Es un poco como lo que pasa en nuestro cuerpo. Cuando nosotros hacemos ejercicio en el gimnasio, por ejemplo, con pesas, rompemos varias capas de músculo, dependiendo de cómo esté diseñada nuestra rutina. Y una vez que hemos roto el músculo para que crezca, justamente es en la recuperación en donde crece. Y para que se recupere, ¿qué hay que hacer? Hay que darle espacio y tiempo. Es decir, dejar de hacer el ejercicio con ese grupo muscular y darle reposo, pero garantizarle las condiciones de hidratación, de nutrición, de todo lo que requiere para poder regenerarse. Bueno, pues la autoprotección también se trata de esto, de tener las condiciones para recuperarnos de la adversidad y volver al bienestar. Hay 4 prácticas básicas para poder justamente tener las condiciones requeridas para recuperarnos de una situación adversa. Incluso como la que puede ser la que estamos atravesando el día de hoy como sociedad. La primera es tener una red social comprensiva o de apoyo. Esto de la constelación de afectos que les hablaba, de la cual nos habla Boris Cyrulnik, justamente tiene que ver con esto. Es importantísimo que tengamos una red social que sintamos que nos apoya. De hecho, varios estudios en diferentes campos, tanto médicos como sociales, han confirmado que nuestra red social, cuando está llena de vínculos nutritivos, nos hace personas más sanas, física, mental y emocionalmente. Y cuando somos personas más sanas, también podemos ser personas mucho más productivas y mucho más nutritivas para nuestro entorno laboral. Así que esto hace que podamos ir balanceando mejor la vida y el trabajo, que es uno de los grandes retos de la vida para un humano adulto el día de hoy. La segunda es expresar los sentimientos. La tercera, expresar gratitud a diario. Y hay una cuarta
que es ejercitar el sentido del humor. Esto asumiendo que ya se ha cuidado, por supuesto, la parte de la salud y la condición física. Porque recuerden que la autoprotección tiene que ver con garantizar el bienestar, cuidando las condiciones necesarias para recuperarse de la adversidad. Y necesitamos de un cuerpo sano para poder recuperarnos. Incluso para la gestión emocional requerimos tener una buena hidratación, una buena nutrición, para que nuestro cuerpo se regenere y también los químicos que están asociados en nuestro organismo a nuestras emociones puedan circular y pueda trabajarse mucho mejor en todo lo que estos procesos implican. Y nuestro segundo pilar es la imaginación. La imaginación es una facultad humana que es sumamente importante. Representa diferentes procesos mentales y nos ayuda a construir historias, a crear imágenes, a generar cosas incluso que no necesariamente existen de manera tangible en ese momento o que no están presentes, y nos permite empezar a construir cosas que buscamos realizar. Es una capacidad o facilidad para generar y concebir ideas, para crear proyectos y que incluso nos lleva a la creatividad y la innovación. Un aspecto importante y que muchas veces descuidamos. Dentro de los 10 aspectos más valorados del salario emocional a nivel mundial, el segundo es la creatividad. Y en la mayoría de las empresas, de las organizaciones e instituciones, este aspecto es uno de los que no siempre se incluye en el plan de desarrollo personal y de carrera de los colaboradores. Y es muy importante porque de la dirección que lleve mi imaginación y de cómo yo uso mi imaginación, depende mucho mi gestión emocional, dependen mucho mis relaciones con los otros y también mi efectividad y la productividad que tengo en el trabajo e incluso las estrategias que genero para alcanzar objetivos. Entonces, es muy importante. ¿Y cómo se desarrolla la imaginación? Para no entrar tanto en detalles y no hablarles de las comprensiones imaginativas y una serie de cosas que, aunque a mí me parecen fascinantes, nos tomaría mucho tiempo, les voy a hablar de 3 aspectos fundamentales para desarrollar la imaginación y que pueden empezar a incorporar en sus estrategias de capacitación y en las políticas de cuidado y en todo lo que se genera para tener una cultura laboral acorde a las necesidades del día de hoy. Y la primera es la información. Es importante que constantemente, incluso de ser posible, cada día tengamos nueva información. Y no necesita ser un montón de información, porque nos saturamos. Con un pequeño aspecto, un pequeño dato, un poco de información que me ayude a mejorar en el ámbito personal o en mi área de expertise o en el área de interés en la que estoy colaborando, un poco de información es suficiente todos los días. Después, conocimiento. Adquirir o desarrollar conocimientos nuevos en las áreas de interés o de impacto en donde planeo tener una cierta influencia es muy importante.
para poder no solo desarrollar o ampliar mi imaginación, sino también empezar a darle una mejor dirección, conducirla de la manera más adecuada posible. Porque muchas veces nuestra imaginación nos juega un poco chueco y genera conflictos, tanto internos como externos y en las relaciones con los otros. Así que es importante irle dando una dirección y encauzarla. Después también tenemos las experiencias. Es importante generar experiencias nuevas y experiencias nutritivas para incorporar elementos que permitan generar vínculos sanos, vínculos nutritivos, de lealtad, de confianza, y también que faciliten las ideas para ir hacia la creatividad, la innovación o lo que la persona, el equipo y la organización requieran. Y bueno, como les dije que les iba a dar algunos ejercicios, vamos a ir con el primer ejercicio, que tiene que ver con este banco de los afectos. Y este ejercicio fue probado con militares y con personas que han pasado por situaciones de mucho estrés, de una alta carga de estrés y de tensión por el contexto en el que se encuentran. Y justamente nos ayuda a generar estas sensaciones que están asociadas al contacto que nos va fortaleciendo. Y para esto les voy a pedir que puede ser con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, como ustedes se sientan más a gusto. Y vamos a llevar la mano derecha al hombro izquierdo y la mano izquierda al hombro derecho. Y simplemente enderezamos la espalda, levantamos a modo que la barbilla quede recta, la nariz apunta hacia el frente, la vista hacia el frente, o también puede ser ligeramente inclinada, dependiendo de cómo ustedes lo sientan más cómodo, ligeramente inclinada, la vista un poquito hacia abajo. Y vamos a inhalar y presionando un poco, vamos a exhalar por la boca, bajando con esa presión hasta los codos. Y nuevamente inhalamos subiendo y bajamos exhalando por la boca. Inhalamos. Y exhalamos. Y se puede hacer un número de repeticiones que la persona necesite para calmar. Esto es muy útil en momentos en los que no hay mucha claridad, en momentos de ansiedad, en momentos donde el estrés sube. Y nos ayuda justamente a ir dando estos elementos a nuestro cuerpo y a la memoria corporal, al sistema nervioso, para que podamos justamente permitir estas condiciones necesarias para que nuestro cuerpo se regenere, pero también para que nuestra mente se calme y para que todos estos procesos orgánicos que están ocurriendo dentro, todas las hormonas y los químicos asociados al estrés, vayan bajando. Y si queremos además ponerle un toque extra, podemos usar la imaginación. Y entonces, hacer esto cerrando los ojos o ojos abiertos, dependiendo de qué tanta práctica tienes en direccionar tu imaginación. Hay quien necesita cerrar los ojos para poder imaginarse en un contexto distinto o en un espacio que le dé calma. Y puedes imaginar justamente eso. Empiezas
con el ejercicio nada más, inhalando y exhalando, y vas conectando con la paz y con la calma. Y cuando ya estés en un estado más tranquilo, después de unas 3 a 5 respiraciones, por lo general ocurre esto, que ya empieza a sentirse más calma, empiezas a imaginarte en un espacio de tranquilidad, en un ambiente que puede ser en el que estás solo calmado, o puede ser distinto, un espacio que para ti genere estas sensaciones mucho más rápido. Y si quieres además elevar más a que esto genere incluso una nueva memoria corporal, grabe un nuevo registro emocional en tu cuerpo, puedes, una vez que imaginas ese lugar, intensificar las sensaciones, esa paz, esa calma, esa tranquilidad, esa alegría, esa confianza, esa seguridad, lo que sea que sientas en ese espacio al estar haciendo este movimiento, que es nuestro ejercicio de acción liberadora, lo vas a intensificar y lo vas a hacer al menos por 10 respiraciones, esa intensidad, porque después de 20 a 30 segundos de intensidad emocional se graba y la repetición genera una memoria corporal, pero esta intensidad hace que dure más tiempo. De hecho, por eso es que el estrés muchas veces nos intoxica tanto y nos dura tanto tiempo, porque lo sostenemos más de 20 o 30 segundos con alta intensidad. Y esto genera una serie de químicos en nuestro organismo que graban esta información en el sistema nervioso y en todas nuestras células en realidad. Así que este ejercicio nos ayuda a hacer lo contrario, o bueno, a llevar el mismo proceso que hacemos sin saber muchas veces, pero en la dirección que nosotros queremos llevarlo. Y aunque el estrés tiene su función y es sumamente importante, hay que aprender a balancearlo o a equilibrar para que esté aportando los elementos que debe aportar a nuestra vida, que nos ayude a cumplir las funciones que la atención debe cumplir en nuestro organismo. Porque el estrés es una tensión emocional que tiene efectos físicos, mentales, emocionales e incluso energéticos. Pero la tensión tiene una función particular. Cuando hablamos de ritmos y de cómo se usan los patrones de movimiento y el ritmo en la gestión emocional, por ejemplo, o en el liderazgo, en las relaciones, en diferentes aspectos de nuestra vida, la atención nos ayuda a enfocar y también a poner límites. Entonces es importante aprender a darle su uso, su tiempo y su lugar, pero si se prolonga demasiado, intoxica nuestro cuerpo y altera nuestros procesos mentales también. Así que es importante considerar esto. Y aquí me gustaría dar el espacio para que si alguno quiere compartir algo, cómo se sintió con el ejercicio, es bienvenido. Y si no, si prefieren también, lo dejamos para el final, ya en la sección de preguntas y respuestas, ahí podemos comentar más. Y vamos a entrar en la sostenibilidad. Esta parte de la sostenibilidad, ¿por qué es importante o qué relación tiene con el banco de los afectos y con este aspecto del salario emocional que les había dicho y la recuperación ante eventos críticos, conflictos, cambios y demás? Bien, pues la sostenibilidad es la cualidad de ser sostenible, especialmente
en las características de desarrollo que aseguran las necesidades del presente sin comprometer las necesidades futuras de las generaciones. Es una manera de cómo respondo al presente sin comprometer el futuro. ¿De qué manera uso los recursos de forma que el futuro no se vea comprometido? Esto es súper importante en cualquier organización, incluso en las que hoy son unipersonales y están empezando en chiquito, y a lo mejor todavía no tienen un equipo. Es importante empezar a pensar en la sostenibilidad y en la cultura que quiero crear para que la organización sea sostenible, la empresa o la institución para la que colaboro sea sostenible. Y requiere prestar atención a los retos que se van presentando, pero también a los recursos que dispongo. Y muchas veces a los recursos que no estoy utilizando. Porque estos recursos que no utilizo, cuando los maximizo o cuando les saco más provecho, digámoslo así, es que rinden mejores frutos. Porque no tuve que ir a buscar más recursos, no tuve que comprometer en nada el futuro, simplemente tuve que usar mejor lo que ya tengo y no estaba usando. Y muchas veces nos pasa, tanto con nosotros como con nuestros equipos, que hay recursos personales que quedan un tanto desperdiciados porque muchas veces, perdón, no los conocemos, no sabemos que están ahí. La importancia de los vínculos justo tiene que ver con esto. Me da la oportunidad de conocer las habilidades, los talentos, los conocimientos, todo lo que hay disponible en el equipo para poder aprovecharlo al máximo y sacar todo el provecho que se pueda de lo que ya hay, además, sin desgastar. Porque recuerden, parte de la sostenibilidad es que se resuelve el presente sin comprometer el futuro. Y algo que se está haciendo desde hace ya bastantes años, y de hecho para México es una cuestión delicada, porque es uno de los países que más desgaste produce en el campo laboral, según estudios que se han hecho por la Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo, la OIT, tiene que ver con esta parte en la que desgastamos a las personas para resolver las dificultades o los retos. Este constante estar entrando en bomberazos, apagando fuegos, va desgastando a las personas y a los equipos. Genera rotación de personal y genera también enfermedades. Y aunque hoy en día solo 1 de cada 3 ausencias laborales tiene que ver con enfermedad, sí son las ausencias que más altos costos tienen para las organizaciones, porque estas se presentan a veces de forma inesperada, se prolongan, independientemente de los costos que esto implica. Y hay otras implicaciones, que es repartir, por ejemplo, el trabajo entre los que quedan o buscar a alguien que supla, que además puede ser que no conozca bien la organización, que no tenga la capacitación suficiente o una serie de cosas que van cargando o van poniendo más cargas en las personas que quedan. Y estas cargas adicionales justamente desgastan más al resto del personal. Y esto se pudo evitar con medidas y políticas, pero además no solo políticas, sino cultura de trabajo que tenga bases de cuidado. Y entonces justo esto nos lleva a los 2 pilares que vamos a ver en la sostenibilidad. La sostenibilidad, entre varios otros pilares que tiene estos 2.
que son fundamentales, y es el autocuidado y la creatividad. El autocuidado tiene que ver con mantenerse fuerte física, emocional, mentalmente, para evitar el agotamiento y mantener el mayor nivel de desempeño posible. Es decir, tiene que ver con que yo me asegure de tener las condiciones para mi mejor rendimiento, para mi mayor calidad de vida. Y hay 4 implicaciones básicas: ejercicio o tener actividad, la nutrición, dormir o descansar, pero en realidad dormir es fundamental, es muy importante, y jugar o tener espacios de ocio y esparcimiento. Y de ocio no solo en el sillón viendo la tele o en la cama, sino de ocio activo que me nutra, que me permita disfrutar de mi existencia, de mi diario vivir. Después también tenemos la creatividad, y justo viene de este disfrute un incremento de creatividad. Y ahorita lo vamos a ver cuando veamos los aspectos que nos ayudan a desarrollar o a fortalecer este pilar. La creatividad es la capacidad para generar nuevas ideas o conceptos a partir de generar nuevas asociaciones, que habitualmente producen soluciones originales, es decir, que a no cualquiera se le ocurriría, aunque sí tomamos en consideración la definición que tenía Gaudí de originalidad. Nos habla también de otros aspectos. Y Gaudí decía que la originalidad es la capacidad para volver al origen, para actuar considerando el propio origen. Porque no hay manera de que cuando yo considero mi origen y mi propio proceso, cree asociaciones iguales a las de, por ejemplo, cada uno de ustedes que está conectado aquí el día de hoy. Sus asociaciones y las mías van a ser distintas, y eso las hace originales. A la creatividad se le asocia o se le considera sinónimo del pensamiento original, de la imaginación constructiva, del pensamiento divergente, del pensamiento creativo. Y podemos considerar que hay como una escalera. Perdón. Que podemos ir escalando, o elementos a través de los cuales podemos desarrollar y ejercitar la creatividad. El primero es la ociosidad, que tiene que ver con esto que veíamos también en el autocuidado. El ocio, el juego, es importante para poder generar esta renovación, pero también elementos importantes como la flexibilidad, como la agilidad. Otro aspecto es la observación. En la medida en la que yo observo, aprendo del entorno y puedo ir incorporando, sumando nuevos elementos a mis procesos. Otro aspecto importante es la ocurrencia. En la medida en la que yo dejo de enjuiciar mis ideas y permito que surja la ocurrencia, que dejo de ponerle freno a esta naturalidad de cosas que se me ocurren, es que también va surgiendo el ingenio. Y el ingenio nos sirve para resolver situaciones y para crear condiciones que aprovechan los recursos de hoy, pero también generan condiciones favorables para mañana. Y por eso es muy importante en esta parte de la sostenibilidad que pueda desarrollar creatividad,
Además, ya les había dicho que es uno de los elementos del salario emocional con mayor valoración a nivel mundial. Es una de las razones por las que debe estar incluido en los planes de desarrollo personal y de carrera de los colaboradores de cualquier organización, especialmente los que ocupan puestos de liderazgo o se están visualizando a futuro como posibles líderes para la organización. Desarrollar creatividad debe ser parte de las capacitaciones programadas en cualquier tipo de institución, no solo en las que se dedican a la tecnología, sino también en las que se dedican a cuestiones sociales, porque justamente nos ayuda a empezar a desarrollar cultura de sostenibilidad y esto genera condiciones diferentes para que podamos tener éxito en cualquier meta u objetivo. Y antes de entrar en 5 elementos que nos van a dar pautas mucho más claras de cómo generar una estrategia o de qué elementos podemos nosotros incorporar para tener una estrategia que nos ayude en las condiciones que tenemos a mejorarlas, les voy a dar otro ejercicio de acción liberadora para trabajar con el autocuidado, justamente, y la creatividad. Este ejercicio nos ayuda en momentos donde la tensión sube o hay mucha carga. También cuando necesitamos tomar decisiones o comunicar decisiones, pero estamos un poco alterados como para hacerlo de manera asertiva y efectiva. Entonces, sentados o de pie, vamos a colocar la espalda recta. Vamos a llevar la mano derecha a esta parte de la curvatura entre el cuello y el hombro. Y vamos a presionar desde acá donde a veces se nos hace como un bordito en esta parte. Vamos a presionar mientras inhalamos y al exhalar vamos a hacerlo por la boca y vamos a jalar hacia el lado contrario, como llevando la mano hacia la cadera y empujando. Y después lo hacemos del otro lado. Inhalamos, presionando, exhalamos. Y lo vamos a hacer 8 o 10 veces, el mismo movimiento intercalando. Presionamos, exhalamos. Y si queremos sumar el elemento de la imaginación, podemos justamente pensar en eso que nos genera ese nivel alto de tensión, dejar que el cuerpo se llene de la tensión, que ya de por sí puede ser que en ese momento sea elevado. Y con cada exhalación, al expulsar el aire por la boca, imagino que me libero de esa carga. La situación se resuelve. Esto justamente permite empezar a generar un proceso interno donde estoy usando los recursos de hoy para mejorar las condiciones de mañana al imaginar que se resuelve o que simplemente yo me libero de la carga, la suelto. Y el hecho de presionar esta parte, aquí acumulamos mucha tensión. Los nervios que pasan por aquí
pues van hacia nuestros brazos. En las artes marciales y en la medicina china, se considera que por esta zona justo pasa el canal que tiene que ver con nuestro estado de defensa. Y nos ayuda en ciertos momentos que esté activo, que esté muy lleno de energía, muy cargado en las artes marciales, por ejemplo, para dar un fuerte golpe, pero en un ambiente laboral o donde queremos vincularnos, relacionarnos de una forma distinta, no ayuda, porque justamente se carga de tensión para que nuestros brazos estén listos para el ataque o la defensa. Y nosotros no queremos eso en una sala de juntas, por ejemplo, o en el comedor con la familia. Así que es importante poder descargar. Y este movimiento, al presionar en esta zona, estamos liberando tensión. Al jalar y por medio de la respiración, estamos liberando la tensión de estos nervios y también del canal de energía que pasa por esa parte. Permite que se relajen los nervios y que los químicos que están fluyendo por el organismo también empiecen a nivelarse de una forma diferente y podamos entrar en un patrón de pensamiento y en un estado distinto, que sea más fácil para comunicarnos asertivamente o para tomar decisiones. Así que esta parte es importante e incluso pueden usarlo para reuniones, para juntas, para diferentes situaciones donde hay tensión o se van a tratar temas que generan un ambiente con cierto nivel de tensión. Y bueno, para el banco de los afectos, hay 5 apapachos o 5 depósitos diarios que son importantes. El primero es la aceptación. Hacer saber a los colaboradores, e incluso hacerse saber a uno mismo con esa parte del autocuidado, que hay aceptación. Aceptación por la persona, aceptación por sus ideas, incluso cuando no pueden ser ejecutadas, se aceptan. La aceptación es fundamental. Otro apapacho o depósito importante al banco de los afectos es el reconocimiento. Y aquí les he puesto la palabra reconocer para que ustedes vean que reconocer es una palabra, me parece que se llaman palíndromos, estas palabras que si tú las lees en cualquiera de las direcciones, dice lo mismo. Reconocer, si la leo de izquierda a derecha, y reconocer de derecha a izquierda. Es importante que podamos recordar siempre que el reconocimiento va en doble vía. Yo quiero que me reconozcan, reconozco al otro también. Y esto nos los muestra la palabra. Todos estos apapachos son importantes en doble vía, pero reconocer incluso la misma palabra no lo hace evidente. También tenemos el afecto. Es muy importante mostrar afecto, como les decía, con los licaones que inician su día en este contacto juguetón y afectuoso entre ellos para construir vínculos de confianza y de lealtad. Aquí también en las organizaciones es importante generar vínculos afectivos. Otro muy importante es el respeto, ya que estos elementos en su conjunto van restaurando a las personas, a los equipos y a las organizaciones mismas, generando un ambiente mucho más saludable para el desarrollo de todos y de los proyectos. Y por último, y no menos importante, tenemos la conexión o el interés por el encuentro.
Cuando yo muestro interés por el otro, genero una conexión que facilita la comunicación, permite niveles mucho más profundos de entendimiento. Así que mostrar interés abre posibilidades distintas para el diálogo, para el seguimiento, para el alcance de los objetivos, para el compromiso, para la responsabilidad, para muchas cosas que es importante promover en una cultura organizacional. Y esto nos lleva a qué es lo que realmente hace la diferencia en una organización, qué es lo que realmente genera bienestar en un equipo de colaboradores. Y eso es GRAT. GRAT en español sería gratificación, pero a nosotros nos va a servir también para recordar 4 aspectos importantes que debemos considerar en nuestras estrategias y planes de desarrollo. El primero es la gestión emocional. Todos los equipos deben tener ya sea talleres o información, coaching, tutoría, mentoría, dependiendo de la situación y de la estrategia que se construya para la gestión emocional. Es fundamental, no solo para los líderes, sino para todos, pero especialmente para la gente que ocupa cargos de liderazgo. Es muy importante, pues manejan grupos de personas. Después tenemos las relaciones placenteras y nutritivas. En la medida en que las relaciones son más placenteras y más nutritivas, las personas se encuentran más sanas y también son más productivas. Resuelven situaciones con mayor facilidad y pueden aprovechar mejor los recursos disponibles en los equipos. Tenemos también el autoconocimiento y autocuidado. En la medida en la que yo me conozco, puedo cuidarme y puedo también cuidar de los otros. Porque cuando trabajo para objetivos comunes, el cuidado que hago de mí lo estoy haciendo también de los otros, ya que, como les decía, si yo me enfermo, mis funciones quedan descubiertas o se reparten en el resto del equipo o quedan sin cubrir y no alcanzamos los objetivos de la misma manera o sobrecargamos a las personas. Así que cuidarme a mí también es cuidar los recursos y los intereses comunes. Y para eso necesito conocerme. Y el último aspecto que hace una gran diferencia en el bienestar organizacional y en las políticas y en la cultura del cuidado tiene que ver con la tensión y el estrés en equilibrio. En la medida en la que yo aprendo a regular tensión y estrés, también puedo utilizarlo y usarla como un recurso y no como este elemento que me lleva al caos a mí como persona y también puede llevar al equipo al caos y la insatisfacción. Así que es muy importante empezar a tener herramientas para generar este estado GRAT, ¿no? Estas condiciones de GRAT. Y nuestro último ejercicio de la sesión de hoy es un ejercicio que justamente nos ayuda a crear este balance. Vamos a llevar la mano derecha a ponerla sobre el vaso. Si no saben en qué lugar se ocupa su vaso, se encuentra a un costado del estómago en el lado izquierdo, es decir, la mano tendría que ir sobre las costillas debajo del pecho y la otra mano, la izquierda, en el codo derecho. Y vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Y en la medida que vamos entrando en esta calma, al empezar a hacer conciencia de nuestra respiración, nos vamos a balancear
de un lado al otro. Siempre vamos a exhalar por la boca, inhalar por la nariz, exhalar por la boca y nos vamos balanceando ligeramente. Esto se puede hacer sentado o de pie. Y es un ejercicio que nos sirve para equilibrar dos canales de energía. Uno que es el más débil, el del vaso generalmente, y el que suele ser el más fuerte, que es el triple calentador en la medicina china. Digamos que es el encargado del estado de alerta o de defensa. Si lo viéramos desde la parte más química o más de las hormonas que fluyen por nuestro cuerpo, es el que está más asociado a la adrenalina, que nos pone en esa, pues en ese lugar de tensión, de estrés, que justo sirve para poder escapar o para poder defendernos. Y muchas veces cuando está muy cargado, pues genera ambientes de conflicto, de violencia. Y este movimiento nos permite balancear estos dos canales y regresar nuestro cuerpo y nuestra mente a la calma. Bien, y con este ejercicio terminamos nuestra sesión de exposición o nuestra sección para compartirles en este banco de los afectos. Les doy las gracias. Mi nombre, ya lo saben, soy Norma Escudero y espero que les haya sido de utilidad y de agrado esto que les he compartido para que puedan empezar a generar ambientes distintos, que puedan dotar de herramientas a sus colaboradores, que puedan tener nuevas ideas y una visión renovada para generar una cultura de cuidado y posiblemente incluso políticas y estrategias para sus organizaciones que las lleven en un camino hacia ser resilientes y sostenibles. Y ahora sí abrimos el espacio para las preguntas y respuestas. Si alguno quiere comentar, déjenme